No venimos aquí a examinarnos, no es un examen oral y usted nos pone nota, aprobado, suspendido, necesita mejorar. Un poquito más de demagogia, un poquito menos. Tenemos la madurez política suficiente para elegir los argumentos y trasladarle las consideraciones sobre los hechos que ocurren en nuestra tierra y sobre los datos que ustedes nos proporcionan. Pero bueno, yo también le voy a hacer alguna consideración a usted. Mire, el Gobierno de España también es su gobierno. No es mi gobierno, Sánchez, su gobierno. El Gobierno de España es el Gobierno de España. El presidente del Gobierno es el presidente del Gobierno de España, en el mismo bloque constitucional en el que están sus enormes responsabilidades y altísimas atribuciones, que en consideración de nuestro grupo usted no ejerce bien. Cuando me ha planteado con reiteración que por qué no he hablado del Gobierno central para referirme a esto, aquello o aquello otro, porque el que ha comparecido es usted. Y usted ha venido a hacer un balance de la gestión de su primer año triunfal, aunque se ha retrotraído a 2019 con todo lo que nos ha contado, que ya lo sabíamos, pero bueno, da igual, no importa, lo oímos con muchísima atención y respeto siempre que nos habla, pero es que ha venido a comparecer usted. Entonces, ¿cómo hemos valorado nosotros? ¿Qué análisis político hemos hecho nosotros? Pues hemos hecho las consideraciones sobre la labor de usted, sobre el Gobierno suyo y sobre el estar y el proceder de su partido en mayoría absoluta en este primer año en el que la ha desplegado en Andalucía. Y las conclusiones, bueno, pues yo ya anticipaba que no le iban a gustar, presidente. Lo anticipaba. Yo anticipaba que a usted no le iba a gustar, que yo le recordara que cuando usted estaba en la oposición y ganaba el Partido Socialista las elecciones, eso era un régimen y una red clientelar subvencionada para garantizar los votos. Ahora no. Ahora es que las personas se han dado cuenta de que ustedes gobiernan extraordinariamente bien. Y esas personas que se han dado cuenta le dan a usted, le invisten a usted de la autoritas para decirnos a todos los demás y sobre todo a las personas que representamos que por ahí no, que un poquito menos de demagogia. Bueno, eso es muy simple, presidente. No está a la altura de un debate político en el que también le he trasladado algunas reflexiones sobre las que no ha tenido usted a bien hacer ninguna consideración. Pero bueno, no pasa nada. Mire, yo también he tomado algunas notas de lo que me decía y voy a elegir alguna cosa. Mire, hablaba usted de su extraordinaria política fiscal y cómo ha conseguido en 4 años un incremento de 7.800 millones de euros más que en los 4 años que precedieron a esos 4 primeros de su Gobierno. Y esto me parece que también ejemplifica su estar en política y su doble vara de medir, porque cuando los incrementos provocados por la reactivación económica pospandémica y el incremento que ha generado también la inflación, lo recauda el Estado, Sánchez se está forrando. Pero cuando entra en la arca autonómica es que ustedes gobiernan de una manera virtuosa y tienen una extraordinaria política fiscal y eso también es muy simple y no obedece a los datos que ustedes nos facilitan y sobre los que nosotros hacemos las consideraciones. Claro que le he hablado del enriquecimiento de empresas privadas de la sanidad y también es una simpleza que usted diga que el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud crece exponencialmente y no el de la privada, porque es que es todo un presupuesto. Cuando ustedes nos dan las cuentas, las mismas cuentas de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud incorporan el 28% que se llevan las multinacionales por su obcecación de no mantener la subasta de medicamentos, a pesar de que podríamos estar surtiendo a la ciudadanía que lo necesita de medicamentos con los mismos principios activos, pero mucho más baratos. Que usted ha derivado a 1 millón de pacientes a la privada no es un invento de la oposición, no es demagogia, es descripción de un proceder en el que se va mucho dinero público imprescindible para el Servicio Andaluz de Salud. Cuando le hablo de un boquete en la recaudación pública de 900 millones de euros, es la misma definición, bueno, ustedes no le llaman boquete, ustedes le llaman ahorro, pero claro, si ese ahorro luego le lleva a mandar una circular al personal sanitario diciéndole que por dificultades económicas no se pueden cubrir las vacaciones, pues entonces aquí falta dinero y a lo mejor este momento inaugural de la historia tiene algunas fallas de gestión y de planificación económica que revierten un debilitamiento de los servicios públicos. Y cuando habla usted de las cosas que yo no menciono, que ya le digo que bueno, pues tengo la costumbre de elegir los argumentos, los que considero, pero
tampoco ha dicho usted nada de qué le parece el beneficio. Bueno, le voy a hacer la pregunta. Yo entiendo que a usted le parece un beneficio que las personas pensionistas en general de todo el país y andaluzas hayan visto revalorizadas sus pensiones lo que ha subido la vida. Supongo. Sí, ¿verdad? Claro. Y que tampoco lo ha dicho, por eso le preguntaba. Y que la subida del salario mínimo interprofesional ha sido especialmente positiva en Andalucía porque tiene una renta débil per cápita y especialmente para las mujeres, como lo ha sido, que estén ya dadas de alta las que se dedican a las tareas y a la atención del hogar. Las empleadas del hogar, que ahora tienen, que tampoco le he oído decir eso. ¿Y qué quiere decir? Pues nada, pues que usted elige su argumento y yo elijo los míos. Pero, en general, también es un hecho indubitado que hay una serie de medidas en las que no ha hecho falta la intermediación de la Junta de Andalucía, que han sido desplegadas en todo el país, que han tenido un beneficio social y que no han provocado el apocalipsis económico que ustedes vaticinaron. Por tanto, eso es un hecho y sobre los hechos podemos hacer consideraciones y sobre los datos. Y no voy a hablar del Gobierno de España, que, por cierto, le ha dedicado usted un montón de tiempo, aunque esta mañana empezó diciendo hoy vamos a hablar de Andalucía y no vamos a hablar del Gobierno de España, vamos a hablar de Andalucía. Y luego se le olvida a usted porque, claro, porque usted no venía a eso, venía a hacer un acto de campaña en momento preelectoral. Datos suyos, presidente. Algunos datos de dinero que no se ha ejecutado, que ha llegado y no se ha puesto en circulación. Actividad energética, que ha hablado usted mucho sobre esto, se han dejado de ejecutar, le hablo de los datos cerrados, 2022, lo que ustedes nos han dado, se han dejado de ejecutar 500 millones de euros, que es un 92% de lo que se disponía. Actuaciones en materia de agua, con fondos finalistas, se dejaron de ejecutar 260 millones de euros, el 54%. Me paro un momento en lo del agua, y en lo de Huelva. Mire, en lo del agua, le voy a poner un ejemplo solo, ¿vale? Hay 80.000 personas en el norte de Córdoba sin agua potable. En primer lugar, porque ustedes no tomaron las medidas que se les pidieron cuando había evidencia de que el pantano de la Colada estaba contaminado. Luego, firmaron con el Estado para que el Estado pagara el trasvase de la etapa de Sierra Bollera. Y ahora resulta que no llega agua porque la parte que tenía que hacer el Gobierno de Andalucía, tan preocupado por el agua, que era garantizar la potencia energética para que llegase el agua, pues no está hecho, hay una conexión provisional y hay 80.000 personas sin agua. Pues eso es una mala gestión y es algo que usted también, igual que ha dicho antes, que había dado ya indicaciones para lo del bono joven, pues dé también indicaciones de esto, pues son 80.000 cordobeses y cordobesas sin agua. Y algo sobre lo de Huelva y sobre lo de Doñana. Vamos a ver, presidente, por favor. Hablando con personas de la zona, que lo hacemos todos y todas, porque allí también hay personas de otro parecer, nos dicen que un crecimiento exponencial del cultivo, que fíjese que esto se lo tiene usted que saber mejor que yo, provoca una caída de los precios, que de hecho los arándanos han bajado un 20% de precio y que seguir aumentando la superficie cultivable les va a llevar a la ruina a todos, primero porque no hay agua y segundo porque poner más fruto en circulación abarata la mercancía hasta un punto en el que ya no es rentable su producción. Pues eso nos lo han contado a nosotros los agricultores que tienen más de la mitad de las tierras afectadas por su decisión disparatada de que perdamos el Parque Nacional y le pongamos una bomba debajo de la mesa a la producción agrícola y al turismo de Huelva. Y esta mañana, en el colmo, perdone que se lo diga, de una arrogancia política increíble y de una desconexión con la realidad que da susto, decía usted, yo he hecho una propuesta, si alguien tiene otra que la haga, pero si es que todo el resto del mundo mundial, si me permite, le está haciendo la otra propuesta, que es quédese usted quieto, cumpla el plan de la fresa, garantice que no se sobreexplota el acuífero y que es viable el Parque Nacional, que, en fin, a usted le parece que eso es sagrado, lo ha dicho antes, pero en sus manos puede usted pasar a la historia con lo sagrado que lo considera usted como el presidente que le puso la puntilla. Vamos a trabajar, desde luego, sin descanso para que a partir del 23 de julio eso siga siendo también algo inviable. Muchas gracias.